Me llamo John Maslow y llevo 20 años trabajando en encendido de cables submarinos. Soy técnico, ingeniero a ratos, buzo cuando toca. No soy un aventurero, tampoco un soldado, solo alguien que ha pasado más tiempo bajo el mar que sobre la tierra, siempre pendiente de que las comunicaciones que mueven este mundo no se corten. He visto el océano en calma y en furia, he trabajado a miles de metros bajo la superficie, pero nunca había bajado tan profundo como aquella vez. La fosa Challenger, un nombre que ya impone antes de verla en las cartas náuticas. 11.000 metros de vacío, un abismo que esconde hasta tus peores pesadillas. Para nosotros la meta eran 6.000, que ya es más allá de lo que cualquier ser humano debería pisar jamás. Allí abajo no hay luz ni calor y a duras penas hay vida. Es un lugar inhóspito que no espera visitas y sin embargo nos mandaron allí. La misión en sí no sonaba épica. Un cable principal de comunicaciones había quedado atrapado tras colapsar una sección del tubo búa. En superficie, el buque Poseidón tiraba con su grúa especializada, pero el cable no cedía. Algo lo tenía atrapado. Si no lo liberábamos, medio continente se quedaría incomunicado. En este trabajo no se hacen titulares, pero sin nosotros las tiendas no abren, las llamadas no llegan, los ejércitos no se coordinan. Y en ese detalle radicaba la urgencia. Por primera vez yo iba al mando de la misión. Lo notaba en el estómago, ese peso extraño, mezcla de orgullo y miedo. Mis compañeros, Luis y Ortega, me miraban como si esperaran respuestas que no tenía. Revisamos el equipo 3 veces antes de bajar, la cápsula de titanio del Bacis, los sistemas eléctricos, las juntas, las reservas de oxígeno. Sabíamos que cualquier error allí abajo sería definitivo y mortal. Es como el espacio profundo, no hay segundas oportunidades. El descenso duró casi 3 horas. Dentro del Bacis no se habla mucho. Los ruidos de las bombas y el goteo del condensador llenan el silencio. Afuera, el mundo se va apagando. Primero el azul, luego el negro absoluto. La única referencia es la pantalla del sonar y el reloj digital que marca la profundidad. 100, 200, 100 metros. Cada cifra era un recordatorio de que el peso del océano encima de nosotros era inhumano. Al llegar a la cota de trabajo, nos enfundamos los exosub. Imagina un traje espacial, pero hecho para soportar una presión capaz de aplastarte como una lata. Titanio y cerámica, brazos hidráulicos, propulsores cortos en las botas y un casco con lámparas de xenón que iluminaban apenas unos metros de esa oscuridad eterna. Respirar dentro era sentir siempre un sabor metálico en la boca, un susurro eléctrico en los oídos. Dimos los primeros pasos en la llanura abisal. El suelo era un desierto de limo, interrumpido por formaciones rocosas aisladas. Nada se movía, nada parecía vivir aquí. El cable colgaba frente a nosotros, tenso como la cuerda de un arco, y por si no lo sabíais, son gruesos y extremadamente pesados. Estaba atrapado en una estructura rocosa que no aparecía en ningún mapa previo. Fue entonces cuando supe, en lo más hondo, que aquella misión no iba a ser como las demás. Nos acercamos al punto donde el cable había quedado atrapado. Luis iba delante, iluminando con los focos del casco, Ortega detrás de mí, vigilando que el umbilical, ese cordón que nos mantenía unidos al Bacis, no se enredara. El cable, grueso como el torso de un hombre, se perdía en la negrura, tensado hacia arriba con una fuerza que parecía infinita. Al llegar al anclaje entendimos por qué no cedía, no estaba atrapado en una simple roca, sino en algo más grande, más extraño. Apunté con la lámpara de xenón y lo vi mejor. La supuesta formación rocosa tenía curvas sinuosas, líneas que no eran naturales. Al principio pensé en una erosión caprichosa, pero cuanto más iluminábamos, más detalles se revelaban. Surcos paralelos, arcos relieves que parecían costillas. ¿Lo estáis viendo?, preguntó Ortega con la voz distorsionada por el comunicador. Si contesté intentando sonar seguro, es solo roca. Sabía que no lo era. Lewis lanzó una bengala de magnesio y el resplandor azul verdoso iluminó la masa entera. Lo que emergí de la oscuridad era un cráneo, gigantesco. Una bóveda ósea de más de 20 metros, incrustada en el lodo y en las paredes del abismo. Tenía hendiduras que solo podían ser cuencas oculares y dientes del tamaño de vigas de acero, atrapando el cable como si fuera hilo dental. Sentí cómo la sangre se me helaba dentro del traje. No podía ser real, ningún registro, ningún fósil conocido, nada que explicara aquello. Una criatura monstruosa enterrada a 6.000 metros, fosilizada en la roca del abismo. Eso no puede ser, murmuró Lewis. Calla, dije, más para mí que para él. La misión, sin embargo, seguía. Si no liberábamos el cable, el Poseidón seguiría tirando en vano. Saqué la cortadora láser de alta presión, un cilindro pesado conectado por mangueras al generador del exosub. El haz azul cortó con dificultad el acero reforzado del cable, intentando liberar los filamentos, atrapados entre los colmillos. Entonces lo escuchamos, un ruido, un gemido, un rugido, una vibración imposible de describir.
Venía de más abajo, del fondo mismo de la fosa. Estábamos a 6.000 metros y aún quedaban 5.000 por debajo. El sonido subió por la roca, atravesó nuestros trajes, se metió en los huesos. Era como si el abismo hubiera hablado. ¿Qué coño ha sido eso? Ortega jadeaba. El movimiento de la corteza, intenté decir, aunque ni yo lo creía. Lewis se adelantó unos metros, su foco iluminando un saliente. Voy a echar un vistazo. Quizá el cable está enganchado más abajo. No vayas, Lewis, le dije, alargando el brazo del exosub hacia él. Pero ya se estaba alejando de nosotros, ignorando la advertencia. Su luz recortaba el abismo como una daga en la oscuridad. Veía cómo el haz se balanceaba, tembloroso, desapareciendo entre rocas que parecían costillas gigantes incrustadas en el lodo. Cada paso retumbaba en el comunicador como un eco metálico. «Solo un minuto», respondí, con la voz entrecortada por la estática. «Quiero comprobar algo». Ortega me miró, y aunque su rostro estaba escondido tras el casco, adiviné la expresión, miedo mezclado con obstinación. El haz de Lewis titiló una última vez sobre la pared curva, como si hubiera descubierto algo más grande, más hondo, y se apagó. «Lewis, regresa. Me copias». Mi voz se quebró dentro del comunicador. Un silencio tan absoluto que dolía. Apenas unos segundos después, un ruido, sordo, con eco similar al ruido que se hace al masticar la carne. «Lewis, contesta», dije con los dedos crispados en los controles del traje. El murmullo se cortó de golpe, ni estática ni eco, nada, solo el silencio más profundo que jamás he escuchado. Ortega avanzó un paso, la luz de su casco temblando. «No podemos dejarlo ahí, voy a buscarlo». Lo sujeté por el brazo hidráulico, el metal chocando con un golpe seco. «Si te metes ahí, te pierdo a ti también, es nuestro compañero». «Y ya está perdido», grité, aunque por dentro me ardía el estómago de la culpa. En ese momento algo se movió, no el cráneo, más abajo. Un destello, un reflejo metálico o córneo, como la curva de un cuerno deslizándose entre la penumbra. No era roca, no era fósil, el sonido volví, más fuerte, esta vez el fondo rugía con vida. Ortega retrocedió hasta casi chocar conmigo. Yo seguía con la cortadora apuntando al cable, forzando la mano hidráulica para acelerar. El acero cedió de golpe y el cable quedó liberado. La tensión lo arrastró hacia arriba como un látigo, perdiéndose en la oscuridad del mar. «Señal enviada», grité, y en ese momento mi único pensamiento fue volver al Batis. Ortega dudaba mirando la negrura donde Luis había desaparecido, pero yo ya no tenía fuerzas para dudar. Entonces Ortega se soltó de mi brazo y avanzó hacia la negrura donde Luis había desaparecido. «Vuelve, maldita sea», le grité, pero mis palabras rebotaron en la estática del comunicador. No tuve más remedio que seguirlo unos metros, arrastrando los pies pesados del exosub. La luz de su casco parpadeaba adelante, cada vez más pequeña, cada vez más tragada por la fosa. Disparé una bengala, el resplandor azul verdoso cayó lentamente, iluminando el abismo como un destello de otro mundo, y entonces lo vi. Una sombra colosal pasó por debajo de nosotros, lenta, silenciosa, como si un edificio entero se deslizara en el fondo del mar. No distinguí ojos ni boca, solo el lomo rugoso, interminable, que parecía prolongarse más allá del alcance de la bengala. La presión me atenazó el pecho, comprendí que lo que había ahí abajo no tenía nombre en ningún registro humano. Ortega avanzó hasta un saliente, el suelo se resquebrajó y lo vi resbalar, cayendo junto a la bengala en dirección a la criatura. Su luz descendía en espirales, un faro diminuto rodeado por la oscuridad infinita. «Ortega, resiste», le grité, mi voz temblando dentro del casco. Él respondió entre jadeos mientras la bestia emergía bajo su caída. «No moriré sin luchar», lo vi ajustar los controles del traje. En mi monitor, las lecturas se volvieron rojas. Estaba sobrecargando los sistemas internos. Un suicidio programado. «No lo hagas. Ortega, no», supliqué, sabiendo que ya no había marcha atrás. La criatura abrió sus fauces. Colmillos como pilares de acero se desplegaron alrededor de la luz de la bengala. Ortega, iluminado en aquel resplandor moribundo, era apenas una figura diminuta frente al monstruo. «Dile a mi hijo que le quiero más que a nada», fue lo último que escuché antes de que la transmisión se cortara. La explosión sacudió el abismo, un destello cegador que me empujó contra la pared rocosa. El estruendo resonó en mis huesos y durante un segundo la criatura se agitó, alejándose hacia la oscuridad más profunda, arrastrando consigo fragmentos de roca y un rugido que parecía el eco de 1000 tormentas. Cuando abrí los ojos, el saliente donde Ortega había estado ya no existía, solo quedaba polvo, restos de roca suspendidos y el vacío. Ortega se había ido, Luis también, y yo era el único que quedaba. El estruendo de la explosión aún retumbaba en mis huesos cuando intenté incorporarme.
El exosub marcaba múltiples fallos, presión interna fluctuante, juntas al límite, oxígeno descendiendo demasiado rápido. Cada alarma era un recordatorio de que un segundo más afuera podía matarme. Me giré hacia la negrura y entre el polvo en suspensión algo pareció moverse. Una sombra inmensa, apenas un destello, como un ojo del tamaño de un coche que me observaba desde abajo. Parpadeé y ya no estaba, o quizá nunca se fue. Avancé torpemente, cada paso hundiéndose en el limo blando del fondo. Las luces de mi casco iluminaban apenas unos metros, y más allá todo seguía siendo vacío. Pero ese vacío pesaba. Sentía, con la certeza de los locos, que el monstruo se deslizaba bajo mí, invisible esperando. Al llegar al Bacis, mis manos temblaban tanto que apenas acertaba a acoplar los enganches del traje. Sellé la compuerta con torpeza y el golpe metálico resoñó como una taza cerrándose. Me dejé caer en el asiento de mando, respirando a bocanadas el aire enrarecido de la cápsula. La despresurización comenzó con un silbido largo, un rumor constante que me adormecía, como si el propio océano me arrullara para siempre. En las pantallas, solo líneas planas. Lewis y Ortega ya no existían. 2 colegas, 2 amigos, borrados del mapa en cuestión de minutos. Mandé la señal al Poseidón. El cable estaba libre. La misión, sobre el papel, había sido un éxito. La clase de éxito que llenaría informes con firmas y sellos, pero jamás mencionaría a los muertos. El Bacis inició el ascenso. 3 horas de subida a través de una oscuridad absoluta. 3 horas con el corazón encogido, esperando que en cualquier momento algo golpeara el casco desde fuera. Cada crujido del metal era un aviso de que la fosa no quería soltarme. No recuerdo haber parpadeado. Solo recuerdo mirar por el ventanal, convencido de que en cualquier instante vería esas fauces abrirse contra mí. Pero no ocurrió. El monstruo había regresado al fondo, o quizá nunca se moví de allí y todo había sido un aviso. Cuando emergimos en la superficie, el mundo parecía ajeno. El mar estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Nadie en el Poseidón podía comprender lo que dejamos atrás. Y yo tampoco tengo palabras que lo expliquen. Desde aquel día no he vuelto a sumergirme. El mar ya no es azul para mí, solo un manto negro que cubre secretos que nunca debimos descubrir. Si alguien me escucha, si alguien tiene la tentación de bajar a las profundidades, quiero dejar esto claro. Lo que había ahí abajo no quiero volver a nombrarlo. Jamás regresaré a las profundidades. Desde entonces huyo del mar, y si amáis la vida, vosotros también deberíais temerlo.